Bienvenido seas a este tu canal. Recibe un cordial y atentos saludos de tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México y para el mundo, estos videos serán transmitidos en YouTube en el mundo cristiano. Te invito a que te quedes hasta el final de este video y aprendamos juntos de la palabra de Dios para crecimiento espiritual. Sin más preámbulos, comenzamos. Nosotros andamos en el mundo y no somos de este mundo, y por esta razón tanto las huestes espirituales como las materiales siempre están en contra del seguidor de Dios. Cuando usted llega a las plantas de Jesucristo, cuando usted llega a las plantas de Dios, cuando usted llega a este lugar, probablemente trae una infinidad de problemas y situaciones complicadas, pero creemos en Dios, que Él existe, que Él es un Dios vivo y que Él siempre resuelve nuestros problemas. Amén. Por eso le adoramos, por eso creemos en Él. Amén. Pero yo quisiera que unos 15 o 20 minutos estuviéramos atentos. Amén. Porque probablemente, y no es probablemente, Dios a través de su palabra hable a sus vidas de ustedes. Amén. Y a mi propia vida. Porque aquí es edificado el que predica la palabra, Aleluya. al igual que los que escuchan la palabra. ¿Cuál es el motivo y la razón de que estamos aquí? Porque estamos hambrientos, estamos sedientos, queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos ser llenos de la palabra de Dios. Una persona que no se alimenta con la palabra de Dios va a tener hambre. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las luchas, Aleluya. cuando vengan las pruebas, Gloria. no vas a saber qué hacer porque no lees la palabra. Amén. Y en la palabra encuentras la solución a todas las situaciones que tú enfrentes en este mundo. Gloria. Si te sientes triste Amén. y cansado, si lees la Biblia te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Tienes que doblar tus rodillas, Amén. implorar a Dios fortaleza y Amén. fuerza, y el Señor Gloria Dios a te Dios. la dará. Amén. Pero si no sabes qué hacer, cada día te sentirás peor y te irás hundiendo en tus problemas. Amén. El que tiene hambre busca la fuente de alimentación. El que no tiene hambre, que se siente Amén. lleno, pues Amén. creo que comió de más y dejó para el otro día. Bendito sea el Señor. Pero Dios les bendiga, Dios les ama. Amén. Dios ama a los que le aman. Amén. Dios ama a los que le buscan. Amén. Dios ama a los que le adoran. Aleluya. ¿O no dice así la Escritura? Amén. La Escritura dice, sabemos esto claramente, que Dios no oye a los pecadores. Aleluya. Pero dice que si alguno se Gloria a Dios. arrepiente, si alguno le Amén. invoca, si alguno Amén. se humilla, a él te Aleluya. oye. Porque Gloria. a ellos es a los que Dios oye, y a ellos es a los que Dios les da respuesta a todos Amén. tus problemas. Gloria. ¿Quieres una solución a tu problema? Aleluya. Busca a Dios. Gloria. Adora a Dios. Amén. Es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha, es que el problema no se va. Gloria. ¿Sabes por qué no se va a veces el problema? Hombre. Porque Dios probablemente está poniendo a prueba tu fe. Amén. Dios está poniendo a prueba tu capacidad como cristiano. Amén. Un cristiano que con una pruebita, que porque el hermano o el vecino le sacó la lengua y ya anda llorando y ya me quiero ir al Amén. mundo porque el Amén. hermano no me Amén. quiere. Este hermano no es apto para ser seguidor de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria. ¿Por qué? Porque esto es de gente valiente. Amén. Que aunque te desprecien, aunque te murmuren, Amén. aunque hagan lo que Amén. hagan en contra tuya, tú Aleluya. permaneces en Amén. Cristo, Amén. porque nuestra Amén. mirada y nuestro fundamento Gloria a está Dios. en Amén. Jesucristo. Amén. Todos aquellos que están Gloria a Dios. fundamentados en Jesucristo jamás serán removidos. Amén. Eres una persona muy importante para Dios. Amén. Eres una persona muy importante para Jesucristo. Gloria. Gloria. Y por eso estás aquí. Amén. Y voluntariamente no estás aquí. Amén. Es porque el Espíritu Santo de Dios te trajo a este lugar. ¿Y por qué te trajo el Espíritu Amén. Santo a este lugar? Porque Él te ama, porque Dios te ama, porque está interesado en la salvación de tu alma. Amén. Por eso estás aquí. En agradecimiento a Él, le adoramos y le glorificamos. Bendito es el Señor. ¿Cuántos quieren ser alimentados por la Amén. palabra de Dios? Amén. Aleluya. Si la palabra de Dios les habla y les llega, no quiero que me esperen allá afuera y me agarren a piedrazos, porque yo no voy a tratar de hablar de mis palabras. Amén. Yo voy a tratar de hablar de la palabra de Dios. Amén. Y si le hablo de mis palabras y le ofendo, entonces sí reclamen. Pero lo que sea de la palabra de Dios, Amén. pues si Amén. usted me da un piedrazo es Aleluya. bendición. Gloria al Señor. Entonces, hay algo muy importante que usted debe saber.
que Cristo les ama. Aleluya. Se queda en el seriecito. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Cristo nos ama. Ahí está el Señor. Hágase a la idea, mire, hágase la idea. Cierre sus ojos y hágase la idea que aquí enfrente tiene usted al Señor. Él es el Espíritu. Él es el Espíritu. Dios es Espíritu. Y busca adoradores en Espíritu y en verdad. Habla la Escritura en el libro de Hebreos. Gloria al Señor. En el libro de Hebreos, bendito es el Señor. Amén. Capítulo 11. Gloria al Señor. Capítulo 11. Vamos a leer del versículo 8 al 10. Leo el primero, ustedes el segundo y nos unimos en el último. Amén. Que ya los tenga, se ponga de pie. Hebreos 11, del 8 al 10. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar al que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Unidos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bendito es Dios. Tome su asiento. Amén. Gloria a Jesús. Pido una disculpa porque estoy usando el teléfono, tengo una Biblia aquí en mi teléfono. Cuando ustedes me ven sentadito ahí, no piensen que estoy mensajeando en Face. Estoy en una Biblia aquí porque ya esta letra de esta escritura casi no la veo. Pero lo que dice esta Biblia, lo dice esta misma. Ahora bien, usted puede analizar la historia de Abraham, que lo conocemos como el amigo de Dios, y nuestro padre es la fe. Entonces, ¿pero qué es lo que sabemos de Abraham? Todo lo que está relacionado, cuando Dios lo alcanzó, lo sacó y le dio las promesas. Pero Abraham, como todos nosotros, tenemos un pasado. Y no todos llegamos al camino de Dios por ser buenos. No todos llegamos al camino de Dios porque realmente nos acordábamos de Dios. Amén. Todos llegamos al camino de Dios por obra del Espíritu Santo de Dios, que llegó a nuestras mentes, a nuestros corazones y nos puso el deseo de buscar de Dios. Porque Dios dice en su palabra, dice, porque no es que ustedes hayan amado a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros, y por ese amor de Dios es que nosotros estamos aquí. Entonces, antes de ser creyentes en el Señor, todos tenemos un pasado. Un pasado del cual no estamos muy, ¿cómo se puede decir? Muy contentos o muy orgullosos. Amén, amén, amén. Porque el que no fue ladrón, fue borracho. Amén. El que no fue borracho, fue mujeriego. O hablando de mujeres, etcétera, etcétera. Amén, amén, amén. Porque vamos a tomar parejo. Entonces, todos tenemos un pasado. Si usted se va a la historia de Abraham, Amén. Abraham tuvo un pasado. ¿Cuál fue el pasado de Abraham? Abraham nació y creció en medio de la idolatría. Y yo creo que aquí hay algunos que alguna vez fueron a una iglesia católica y usted sabe que cuando usted quiso ser cristiano y a su alrededor estaban muchos que eran creyentes del catolicismo, sin ofender al catolicismo, yo respeto las religiones, solamente estoy poniendo el ejemplo, ya que ahí se adoran muchos tipos de imágenes y esculturas, lo que en el cristianismo no se hace. Amén. Entonces, de acuerdo a las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, dice que no te inclinarás y no adorarás, etcétera, etcétera. Entonces creemos en eso y solamente adoramos al Dios vivo y a nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, al cual le rendimos honor y respeto porque nos ha salvado de la inmundicia y del pecado. Pero algo muy importante que debe saber es que Abraham creció entre la idolatría. Y usted sabe qué difícil sería para él que durante 75 años estuviera en medio de personas
que adoraban dioses ajenos. Esa historia la encuentra en el libro de Génesis, capítulo 17, en el libro de Génesis, capítulo 12 y en Josué 24. Ahí basamos este mensaje. Hago un paréntesis y les voy a poner un ejemplo. Alguien por ahí, un sirviente, un mesero, le sirve un pescado asado. ¿Usted se comería el pescado con todo y espina? Si usted se come el pescado con todo y espina, espérese después de 24 horas y sus tripas están destrozadas. Usted se come lo que va a alimentarle, que es la carne del pescado, y las espinas son basura. Cuando un predicador expone la palabra de Dios, le va a dar el alimento, le va a dar el pescado. Un versículo que decía yo ayer dice: no deseches la profecía, examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero el cristiano que no es muy hábil, que no es muy espiritual, el cristiano que es perezoso, te va a decir: oye, predicador, pero ya que me estás hablando de la Biblia, a mí muéstramelo todo con la Biblia. Ya no quieren tomarse la molestia. ¿Sabe por qué? Porque cuando toman su Biblia, le quitan el polvo, vienen aquí y llegan a su casa y la Biblia no la leen. La Biblia solamente la leen aquí y en su casa no la leen. Y esas son las personas que dicen: a ver, muéstramelo. Pero cuando usted es un lector de las Escrituras y alguien le da una mención de una historia o etcétera, etcétera, de la Biblia, usted, si ya la leyó, dice: cierto. Y si no, ¿qué es lo que busque hacer? Lo investiga para ver si este que le está predicando le está hablando verdad o le está hablando mentiras. Esto es igual. La cena se sirve aquí. Todos venimos a cenar, a deleitarnos y a comer la palabra de Dios. Aleluya. El predicador de repente le dice: Dios dijo, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Pero de repente el predicador se sale y le dice, y de repente, hermano, yo al caminar por la orilla de un arroyo, en lo personal me caí, le doy gracias a Dios que estoy bien. Se salió del tema. Ahí, ¿cuál es la basura? La basura es el yo personal, el que el predicador esté hablando de su vida personal. Amén. Gracias a Dios que no te lastimaste, gracias a Dios que te protegió. Pero lo importante que es lo que Dios dijo a través de su palabra: esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Esa es palabra de Dios y eso es lo que vamos a retener en nuestros corazones y desechar la basura. Amén. Ahora bien, lo que estamos hablando de la historia de Abraham, 75 años en la tierra del Ur de los Caldeos. Su padre se llamó Taré. Su padre era escultor. Él hacía figuras de piedra, de cartón o de madera. Él hacía dioses ajenos para que los adoraran los gentiles, pero también para que lo adoraran los hebreos. Y el principal dios que hizo este padre de Abraham fue un dios conocido entre los hebreos como Baal, que más adelante le voy a decir qué significa Baal. Entonces, imagine usted el problema que vivía Abraham, 75 años entre la idolatría. Y no quiero pensar que él, por obediencia a su padre, lo ayudaba a esculpir esos muñecos de piedra y de madera, porque de eso vivía Taré, el padre de Abraham. Hacía los muñecos, iba y los vendía y de eso vivía. Entonces, ¿pero cuál fue la situación por la cual Dios llamó a Abraham? Porque Abraham tenía un corazón puesto en los ojos de Dios. Tenía un corazón puesto en Jehová de los ejércitos. Aunque vivía entre la idolatría, pero él no compartía con los ideales y las creencias de su familia, o sea, de su padre. Usted puede estar en medio de 1000 idólatras, pero si usted es un adorador de Jesucristo, Aleluya. Gloria a caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará porque el Señor está contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Podrás estar en medio de un mundo idólatra, pero si tú eres seguidor de Jesucristo, Él te respalda y un día te va a sacar de ahí y te va a poner en un lugar donde el nombre de Dios será altamente glorificado y Dios te glorificará de esa manera,
poniéndote aparte de todos esos que adoran a Dios. Aleluya, gloria a Y Dios. fue lo que sucedió con Abraham. Abraham, yo he visto tu corazón y yo he visto que tú no compartes los ideales de tu padre, pero es necesario que tú salgas de ahí, de la casa de tu padre, para que yo trate contigo. Si crees en mi promesa, te prometo Amén. que te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel y donde tú ya no sufrirás más ni estarás bajo el yugo o la ordenanza de tu padre, ni entre la idolatría que vive toda tu familia. Aleluya. Abraham, por fe, sin ver a Dios, sin conocer a Dios, pero al escuchar el llamado de Dios, dice que dijo, me voy. Esto era lo que yo estaba esperando. Este era el llamado. Dios te puede estar llamando cada día. Yo quiero que hagas esto para mí, yo quiero que hagas lo otro para mí. Dios te puede estar llamando, pero todo tiene su tiempo. Y cuando tú sientas que ya ha llegado tu tiempo, tienes que salir y empezar a servir a Dios, porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Abraham se llamó el amigo de Dios, Gloria a Dios. porque obedeció a Dios, Amén. porque escuchó en la voz de Dios. Amén. Y con toda obediencia y fe en las promesas de Dios, dice que Dios le dio una heredad tanto de gentiles como de judíos, como dice las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Por qué nosotros somos parte de la historia de Abraham, aunque Abraham era judío? Porque Abraham vivió como gentil antes de ser judío. ¿De qué manera? Abraham vino a ser circuncidado casi a los 100 años, como a los 99 o 90 años, vino a ser circuncidado y a someterse a la enseñanza o a los reglamentos que vivían los judíos. Él, por vivir en la casa de su padre, y usted ahí lo va a ver en Génesis 17 o Génesis 12, él no era circuncidado, él vivía como gentil. Y por eso nosotros tomamos parte de la fe de Abraham y de las promesas de Dios que hizo Abraham. Pero a los 99 años, él fue circuncidado, hizo los votos y hizo el pacto con Dios, que a partir de ese momento todos tenían que ser circuncidados como una señal de obediencia y purificación delante de Dios. A los 100 años tiene a Isaac y ya usted conoce toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que no sabíamos de Abraham? Que él sufrió mucho tiempo entre la idolatría. Hay poder en Cristo. Ahora, aleluya. ¿qué más podemos saber de Abraham? De acuerdo a su historia, que la tierra que hoy conocemos como Irak, esa era la tierra que era conocida como Ur de los Caldeos. Ahí fue donde nació Abraham, en lo que ahora conocemos como Irak, que era Ur de los Caldeos. ¿Qué más conocemos de la historia de Abraham? Que fue a la tierra prometida y que ahorita conocemos como Israel. ¿Y qué más conocemos de la historia? Que de las 12 tribus de Israel hay un conflicto con una tribu, que es la tribu de Judá, que fue absorbida por las creencias de Irak y ahora no es compatible con las creencias de las otras 11 tribus de Israel. ¿Sí sabe usted que Palestina, la que ahora es Palestina, antes fue Judá? ¿Y quién le puso Palestina a Judá? Los romanos, porque querían borrar toda la historia que estuviera relacionada con Abraham, con Isaac, con Jacob y con los descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Vienen los romanos y le cambian. Entonces, esta tierra de Judá, que ahora es Palestina, sigue la doctrina y las enseñanzas de quienes, de los iraquíes, que antes era Ur de los Caldeos, donde nació Abraham. ¿Y a qué Dios adoran ahí? A un Dios que hizo Taré, el padre de Abraham, que se llama Baal. Si se remonta un poco a la antigüedad, Baal fue un Dios muy reconocido, que los israelitas le hacían cultos de adoración. Pero cuando Dios le dijo a Elías, ve con este pueblo que está adorando a ese Dios Baal, y yo te diré qué es lo que tiene que hacer. Y usted sabe la historia, que hubo un reto de Elías y les dijo, ustedes baalistas, 400 o 450 baalistas, hagan el ritual a su Dios Baal y después yo hago mi ritual. ¿En qué consistía
el tirar agua, poner un toro en medio y que el Dios que consumiera con fuego ese sacrificio, este era el Dios todopoderoso. Dice que los baalistas se rasgaban los vestidos, se rasgaban sus carnes, lloraban, brincaban, y su Baal. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Elías alzó sus manos al cielo y dijo, ahora sí, conozcan al Dios todopoderoso. Conozcan al Dios que los va a consumir con fuego del cielo. Y cayó fuego del cielo y destruyó el sacrificio de los 450 baalistas. En Irak adoran a un Dios que se llama Alá. Quítele usted la B y recorra la última letra en medio de las dos A y usted tiene a Alá. Baal se compone de 4 letras. Quítele la B, la L, póngasela en medio de las dos A y usted tiene Alá. Alá es el Dios que adoran los iraquíes en el Islam, que alcanzó a Palestina y la cual tiene conflicto con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ha querido hacer el enemigo? Destruir la obra de Dios y desaparecer todo lo que tenga que ver con la llegada y todo lo que tenga que ver con nuestro Señor Jesucristo. Pero seguimos con Abraham. Usted sabe que Abraham, desde que puso un pie fuera de la casa de su padre, jamás regresó. Y aún la Escritura dice, en Josué 24, si no me equivoco, dice que Josué le dijo al pueblo de Israel, allá está Taré, el padre de Abraham, que adoraba y hacía dioses ajenos. Por lo tanto, él no pudo entrar a la tierra prometida por esta situación. ¿Cuál es la reflexión aquí? Que tú podrás estar en medio de la idolatría, puedes estar en medio de la hechicería, puedes estar en medio de mucha maldad, pero cuando tomas la decisión de seguir el camino de Jesucristo, el camino de Dios, con esa determinación, Dios estará contigo y obtendrás la salvación y la vida eterna. Aleluya. Jesucristo dijo en su palabra que todo aquel que pone su mano sobre ¿qué? El arado, tiene que mirar hacia el frente y hacia adelante. Amén. Si alguno mira hacia atrás, no es apto Amén. Para el reino de los cielos. Fue lo que hizo Abraham desde que tomó las promesas de Dios con fe. Salió y no regresó. Murió fuera de ese territorio, pero él murió bajo las promesas de Dios. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Por eso les decía yo al principio del tema, Dios nos ha tenido mucha paciencia, Dios nos ha tenido mucho amor, Dios nos ha tenido mucha misericordia y Dios siempre está con nosotros. Lo que ha pasado en nuestras vidas a estas alturas es que porque se ha multiplicado la maldad, muchas veces sentimos el peso del mundo, sentimos el peso de la contaminación del mundo y por eso a veces sentimos que a veces no quisiéramos seguir en el camino de Dios. Pero está escrito en la Sagrada Escritura, Jesús lo dijo, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado la maldad. Pero si usted es valiente, si usted es constante, si usted no mira atrás, pasen problemas, pasen luchas, pruebes, así su carne se esté desgajando, usted permanezca fiel al Señor, porque dice Pablo, que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo el que sigue al Señor tiene que estar dispuesto a morir por el Señor. Todo el que sigue al Señor tiene que estar dispuesto a morirse, como dicen por ahí, en la raya, sirviendo al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Entonces, damos gracias a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Y nos ha permitido estar en pie. No vamos a juzgar y a criticar a los que no están con nosotros o a los que un día estuvieron y andan en el mundo, porque la Escritura dice que los que son de Dios serán de Dios. Así se vayan, un día Dios los volverá a traer a este lugar, porque son de Dios y no se perderán. Amén. Que no entre usted el desánimo, que no entre usted esa nostalgia, que somos muchos o que somos pocos. Individualmente cada uno obtendrá la corona de la vida. Amén. Usted no recibirá una corona
que le correspondía a otro que ya no está. Usted recibirá su propia corona, porque cada quien labra su propia corona delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Amantísimo Padre, Expreso un profundo agradecimiento a todas las personas que se han suscrito a mi canal. De igual manera a ti que ves mis videos y no te has suscrito, te animo a suscribirte. Apoyándome, creceremos. Juntos en el nombre de Jesucristo. Mi agradecimiento es profundo y sincero hacia ti, te doy las gracias y quedamos pendientes. Al próximo video.